Buenos días queridos y queridas, les doy la bienvenida a este video de nuestra etapa número 8. Como ya deben saber, en nuestra guía número 8 estuvimos trabajando el texto argumentativo. Así que en esta etapa nuestros objetivos fueron identificar tipos de argumentos y falacias en textos argumentativos, juzgar la validez de las argumentaciones en los mensajes emitidos por los medios de comunicación y comparar el punto de vista presentado en varias noticias sobre un mismo tema. ¿Sí? Trabajamos en relación a esos objetivos. Por tanto, es necesario que partamos, ¿cierto?, desde el principio. Existe, ¿cierto?, que ya deben conocer una gran clasificación que recibe el nombre de los tipos de texto. Esta clasificación lo que hace es poner en dos categorías la mayoría de los textos que solemos utilizar y conocer. Están por una parte los textos literarios o géneros literarios y por el otro lado están los textos no literarios. Esta categorización se hace en base a la objetividad y la subjetividad, o bien según el grado de objetividad que puedan tener estos textos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ya sabemos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de géneros literarios, estamos hablando de textos que son subjetivos, que tienen que ver con una interpretación de la realidad, y aparece este concepto clave que es la ficción, en donde nosotros y nosotras sabemos que de lo que se va a hablar no necesariamente tiene que ver con la realidad, o no debo creer 100% de todo lo que me hablen. Mientras que los textos no literarios, vamos a decir que se trata de esos textos que son más bien objetivos, y la palabra clave en este caso es la realidad. Ya se trata de textos que van a hablar de manera objetiva sobre los sucesos, los hechos o los eventos que ocurren en la realidad. Ya. Y entonces por este lado tenemos en los textos no literarios el texto expositivo, el informativo, descriptivo, instructivo y el argumentativo. ¿Sí? Bien. Entonces, sobre el texto argumentativo nosotros vamos a revisar al menos estos 4 conceptos. Vamos a trabajar una definición de lo que es el texto argumentativo, la estructura, tipos de argumentos y tipos de falacia. ¿Sí? En relación a la definición, sabemos que el texto argumentativo es uno de los textos más abordados en la escuela, ¿ya? Y esto ocurre porque es una herramienta que nos permite expresar ideas, opiniones, ¿cierto? O una posición eh, en relación a un determinado tema, ¿cierto? Un determinado suceso. ¿Ya? Y dentro de las formas que más conocemos sobre el texto argumentativo están los artículos de opinión, por ejemplo, las exposiciones cuando nos piden dar nuestra opinión sobre algún tema en particular, y así un gran número de textos, ¿sí? Lo que tratamos de hacer al construir textos argumentativos es lograr convencer a quien me escucha o a quien me lee sobre un determinado asunto, ¿cierto? Sobre todo un asunto que tiene que ver con mi opinión. Todo parte del punto de vista, ¿verdad? Yo pienso algo porque entiendo el mundo de una determinada manera. Y esa forma de entender el mundo va a estar determinada por mi propia experiencia y por los conocimientos que he ido adquiriendo en la vida. Ya, por tanto, cuando hablamos de opinión, ¿cierto? Estamos hablando de una valoración de un suceso, de un hecho que pasó realmente. ¿Ya? Eso es subjetivo, ¿sí? Pero lo que tratamos de hacer entonces con el texto argumentativo es convencer al otro, a la otra, de que lo que yo digo es cierto o que por lo menos tiene que pensar como yo. ¿Sí? De eso se trata, en grandes términos. ¿Ya? Para lograr esto, ¿cierto? Cuando lo hacemos de manera escrita tenemos una estructura que, ojo, siempre debe ser respetada. ¿Ya? Cada una de las partes, ¿cierto? Implica una función distinta dentro de este tipo de textos y es súper importante que se respete su orden y el contenido cada uno de estos elementos, ¿cierto? Tenemos, como es usual, ¿cierto?, una introducción en donde, ¿cierto?, presentamos el asunto que vamos a tratar dentro de este texto, ¿ya? Es decir, vamos a introducir a mi lector en este tema que yo voy a abordar. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, la escuela, ¿cierto?, la vida cotidiana, cualquier tema que yo escoja, o ahora, por ejemplo, que viene el plebiscito, el coronavirus, lo que se les ocurra, ¿cierto? Lo que hacemos entonces es guiar a mi lector para saber de qué se va a tratar, y lo importante es que es en esta parte, la introducción, donde yo usualmente agrego esa idea, esa opinión o esa tesis que pretendemos defender a lo largo de mi texto con los argumentos. Luego viene el desarrollo, ¿cierto? Y que son la base o la justificación para decir lo que yo digo. Los argumentos van a tratar de responder a la pregunta de por qué digo lo que digo, ¿cierto? Y eso va en la parte del desarrollo, ¿ya?
Esta es la parte entonces más importante del texto, porque aquí se define si lo que yo estoy diciendo está bien planteado o no, ¿ya? De esta manera, ¿cierto? Los argumentos se trata de un acompañamiento que puede ser cifras, gráficos, ¿cierto? Datos concretos, hechos puntuales que me van a permitir justificar mi postura, ¿ya? Y finalmente tenemos una conclusión, ¿cierto? En el momento en donde yo retomo la idea que planteé al principio en la introducción y voy dando mis últimos argumentos o retomando quizás posibles ideas que quedaron sueltas y que puedo volver a repasar, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra estructura, ¿cierto? Y ahora vienen los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos, yo les decía, vienen a intentar apoyar o ayudarme a respaldar mi opinión respecto a un determinado tema, ¿cierto? Los argumentos entonces pueden ser al menos de dos tipos, más bien lógicos o racionales o más bien del tipo emotivos o afectivos, ¿cierto? Cuando hablamos de procesos racionales estamos hablando de convencer, por ejemplo, a mi lector a través de evidencias, de hechos, ¿cierto? De procesos objetivos que no tienen que ver necesariamente conmigo como escritor, sino más bien con sucesos que están en realidad. Mientras que cuando hablamos de argumentos del tipo emotivo o afectivos, lo que estamos tratando de hacer es apelar a la emoción, ¿cierto? A lo que quiere oír mi lector o lectora para poder convencerlo de lo que yo estoy diciendo es real. Y eso implica que no necesariamente voy a utilizar hechos objetivos, sino que más bien quiero ganarme a mi lector o lectora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de texto, perdón, de los tipos de argumentos que son más bien racionales o lógicos, tenemos los de autoridad, ilustración, causa-consecuencia, pruebas concretas, ¿cierto? O principio, una analogía, generalización o sentido común y la lógica. Ya estos argumentos van a tratar de demostrar con pruebas, ¿cierto?, que lo que estoy diciendo es real. Por ejemplo, cuando yo hablo de autoridad, es muy probable que mi argumento se base en citar a una persona que tiene mayor experiencia en lo que yo estoy diciendo o mayor experticia, quizás publicó un libro y yo voy a ir a buscar una cita. Una ilustración implica dar un ejemplo concreto de lo que yo estoy diciendo es real, ¿cierto? Lo mismo sucede con causa-consecuencia, es más bien decir que ocurre un evento y como consecuencia aparecen estos otros elementos que yo voy señalando, ¿sí? Cuando hablamos de generalización, por ejemplo, es cuando sabemos que hay un evento que ocurre de manera masiva. Entonces utilizamos este poder de la democracia o de lo masivo, de lo que es popular, para hacer sentido de lo que nosotros estamos señalando, ¿ya? Cada una de estas definiciones, recuerden, está en la guía por si quieren ir a revisar. Entonces decíamos que este tipo de argumentos tienen que ver más bien con procesos más bien racionales, en donde yo convenzo con evidencias, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las falacias. Las falacias corresponden a estos tipos de argumentos que son más bien afectivos o emotivos y suelen conocerse como falsos o procesos erróneos de argumentación, porque en el fondo lo que está priorizando es más bien la forma en que yo convenzo a alguien, ¿ya? No necesariamente si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, ¿ya? Y aquí tenemos algún tipo de falacias que son más bien comunes, por ejemplo el ad hominem, ¿cierto? Que es una falacia que hace que yo como escritor, por ejemplo, voy a desacreditar a otro que piense distinto a mí solo porque quizás esa persona puede tener mala fama o porque se viste distinto a mí. Ya lo mismo pasa con el hombre de paja, es cuando yo voy a exagerar una postura de un contrario, de una contraria, solo porque me lleva la contra a mí. Y me voy a ir por las ramas, de alguna manera, para no centrarme en el argumento, sino más bien apelar a la emoción del resto, ¿ya? Lo mismo pasa con la apelación a la autoridad. Muchas veces no tiene mucho sentido que yo diga, mira, esta persona lo dijo primero para hacer valer mi punto de vista. Ya no necesariamente ocurre así. Entonces a veces se apela a la autoridad porque es necesario. Por ejemplo, cuando la mamá le dice, vaya a acostarse, y te dice, no, no quiero. Dice, hazme caso porque soy tu mamá. Y eso implica una figura de autoridad, ¿sí? Y la falsa equivalencia también, ¿cierto? Donde tratamos de hacer parecer que dos cosas son iguales cuando en realidad son puntos que no tienen nada que ver, ¿ya? Recordemos entonces que las falacias son estos falsos procesos de razonamiento o de argumentación en donde yo voy a intentar ganarme a mi público por otro tipo de lugar que no tiene que ver con mostrar los hechos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el argumento ad hominem, ¿cierto? Donde aquí este señor muy bien vestido le dice a este que está no tan bien vestido, ¿cierto? Que está, dice, oponiéndose a algo, dice, alguien que viste tan mal no puede tener razón,
¿ya? Entonces ahí el ad hominem opera basándose en la vestimenta de una persona para descalificar su postura, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá en el hombre de paja, ¿cierto? Por ejemplo, hay un vendedor de flores y esta persona no quiere comprar las flores, dice por la paz, ¿cierto? Entonces el vendedor dice, no, no, ¿acaso te gusta la guerra? ¿Cierto? Entonces atacando o exagerando a la otra persona solo porque se muestra contraria a su idea, ¿ya? De eso entonces, queridos y queridas, se trata esta primera etapa de texto argumentativo en donde revisamos los tipos de argumentación o los tipos de argumento. Así que espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, me escriben y nos estamos viendo en clase.